Ahí pueden ver mi presentación. Sí, doctora. Muy bien, gracias. Entonces les platico. Ahora vamos a hablar de una de las enfermedades que afecta el periodonto. Esta es la gingivitis. La gingivitis y la periodontitis son las dos enfermedades que afectan justamente el periodonto. Una afecta el periodonto de inserción y otra afecta el periodonto de protección. La gingivitis afectará justamente el periodonto de protección, por lo tanto solamente afecta la encía y la unión dentogingival. O la parte que generará de la encía adherida, la encía libre y la encía interdental, ¿de acuerdo? Con la parte colonizando también las bacterias y inflamando y generando sangrado en la parte del surco gingival. Entonces, la gingivitis es el proceso inflamatorio irreversible de la encía y este proceso inflamatorio va a provocar cambios de color, edema y sangrado en la encía. Como lo dice su definición, es reversible. Si nosotros quitamos el factor causal, cualquiera de los que tengamos como factor causal, vamos a eliminar la gingivitis y no vamos a tener afectaciones a todo nuestro periodonto porque la parte que protege nuestros dientes no se verá afectada, que será el periodonto de inserción o la parte de, la parte de unión, el epitelio de unión será la parte que no se ve afectada, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, nosotros tenemos dos mecanismos de defensa en la boca. Uno va a ser la saliva, que ya vimos en la parte de las glándulas salivales, que la saliva nos ayudaba con el efecto buffer. También hablamos de la saliva cuando hablábamos de la caries, que tenía la beta-defensina, y esta beta-defensina es la que nos va a ayudar a literalmente defender nuestro epitelio de agresiones bacterianas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? También tenemos una protección extra, que era nuestro periodonto de protección, que en este caso pues es la segunda línea de defensa. En este caso, nuestra segunda línea de defensa será justamente ese epitelio de unión con esa unión dentogingival para proteger la parte interna, el ligamento o la parte del ligamento periodontal, el huesito alveolar y el cemento radicular, el periodonto de inserción. Entonces, tanto la saliva como el epitelio de unión serán los dos mecanismos de defensa que tiene este epitelio o la parte de la encía para protegerse ante agresiones de los productos bacterianos que contiene la placa dentobacteriana, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Cuando los productos bacterianos o cuando las bacterias se adhieren justamente sobre las superficies de los dientes y se forma esta placa dental, que ya la vimos en la caries, que la placa dental se formaba primero un biofilm, que es una biopelícula adherida sobre la cual se iban a adherir las bacterias, los restos de la comida, los restos epiteliales, toda esta acumulación y colonización de bacterias en particular van a generar una masa que se va a adherir a las superficies de los dientes. Y esto, junto con los productos de desecho, los productos bacterianos de desecho, van a desencadenar una respuesta inmunológica e inflamatoria de la encía, o sea, del propio huésped. Entonces, la propia encía se va a defender y se va a defender generando ese proceso tanto inmunológico como inflamatorio. Entonces, cuando hay una activación y una secreción de queratinocitos que secretarán citocinas, ¿de acuerdo? Van a generar o estimular justamente la secreción de interleucinas. Esto, tanto los queratinocitos, los fibroblastos, la selectina, las células endoteliales van a facilitar la transmigración de los neutrófilos y por lo tanto va a ocurrir una interrupción, una secreción de inmunoglobulinas y polimorfonucleares que vienen de la bacteria. Entonces, tanto la bacteria como nosotros vamos a secretar inmunoglobulinas. La bacteria, inmunoglobulina 1 y lipopolisacáridos, y nosotros como huésped vamos a secretar o estimular la interleucina 8, que viene pues de parte de los queratinocitos, los fibroblastos, los macrófagos, ¿de acuerdo? Esta interleucina va a generar una actividad de migración y de activación fagocítica de los neutrófilos. Y entonces los queratinocitos
van a regular el tránsito de neutrófilos hacia el epitelio de unión y el epitelio del surco. Y entonces va a estimular la síntesis de fibroblastos, ¿de acuerdo? Y generará entonces también, va a tener la extravasación de plasma, y esta extravasación de plasma con estímulo de la migración de fibroblastos generará edema. Entonces, las interleucinas y los lipopolisacáridos de las bacterias estimulan además la secreción de proteína quimiotáxica monocítica, que va a generar un efecto activador y quimiotáctico ante los monocitos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Entonces ya todos los neutrófilos, todas las células de defensa se van a poner a actuar ante las agresiones de las bacterias, ¿de acuerdo? Y entonces van a comenzar a fagocitar, van a destruir todas las bacterias que están en la parte interna. Esos, esos neutrófilos también nos van a sintetizar algunos antibacterianos que van a ayudar justamente a la destrucción de estas bacterias, que puede ser el peróxido de hidrógeno, el ácido hipocloroso, algunas lisocimas, algunas proteínas antimicrobianas y la defensina, que ya dijimos que también estaba en la saliva. ¿Esto qué va a hacer? Que bueno, la respuesta tanto inmunológica del huésped como la respuesta inflamatoria van a estar en relación, o sea, van a estar en contacto, tanto se forma el edema y entonces ya tendremos una respuesta inmunológica humoral. Y entonces vamos a tener la presencia de los macrófagos, que en este caso pues también va a fagocitar, va a presentar el antígeno, ¿de acuerdo? Va a segregar también interleucina 1, de acuerdo a algunas citocinas, y van a comenzar a sintetizar gracias a la respuesta inflamatoria constante, unas enzimas que se van a llamar colagenasa, elastasa y hialuronidasa. También va a secretar algunas otras que son prostaglandinas, leucotrienos, factores de necrosis tumoral. Todas estas, en particular la colagenasa, elastasa y hialuronidasa, están presentes y van a destruir el colágeno, que el colágeno que tenemos en la parte del tejido conectivo. Cuando nosotros destruimos esas fibras de colágena que estaban formadas justamente por estos fibroblastos, por estos, pues sí, por los fibroblastos, vamos a destruir entonces la parte interna de nuestro periodonto. Entonces, los macrófagos, digamos que van a destruir, a destruir las bacterias, ¿de acuerdo? Van a presentar el antígeno, pero también esa respuesta inmunológica va a generar resorción ósea y va a generar destrucción de las fibras colágenas que están presentes en todas nuestras fibras del periodonto, ¿de acuerdo? Entonces, al destruirse estas fibras, pues obviamente vamos a tener una respuesta mayor como una enfermedad más agresiva, pero será como una consecuencia de la respuesta inflamatoria constante, ¿de acuerdo? Entonces es ahí donde, o cuando comenzamos, o cuando el macrófago comienza a sintetizar estas enzimas, vamos a cambiar la enfermedad y ya no vamos a tener gingivitis, que será la primera respuesta inflamatoria, sino vamos a tener ya periodontitis, una destrucción del tejido, del tejido que soporta nuestros dientes, ¿no? Del periodonto de inserción. Entonces, al inicio, que la parte de la gingivitis, ya dijimos que era un proceso reversible. ¿Por qué? Porque al nosotros eliminar el factor causal y eliminar las bacterias que están haciendo que nosotros como huésped generemos una inflamación, al eliminar esas bacterias, pues vamos a generar también una, una, una reducción de esta respuesta inflamatoria, y obviamente al reducir esta respuesta inflamatoria vamos a tener o a regresar de nuevo a la homeostasis. En este caso, cuando no se revierte y se mantiene constante esta enfermedad, pues bueno, vamos a progresar rápidamente a afectar las estructuras que sostienen nuestro diente, que en este caso será el ligamento, el huesito
y el cemento radicular, ¿de acuerdo? La gingivitis va a tener La gingivitis va a tener factores de riesgo. En este caso, pues una es la diabetes, por ejemplo, la diabetes no controlada. Uno es la mala higiene dental. Antes de que lleguemos a esta parte de los factores de riesgo, les voy a platicar que, bueno, sí, que acá. La Asociación Americana de Periodontología en 1999 clasificó las enfermedades gingivales. Después hubo una siguiente clasificación en el 2003, donde donde las clasifica de acuerdo a las causas, justamente lo que estábamos viendo, los factores de riesgo y las causas que se presentan, donde se presenta la gingivitis. Las clasificó en dos grandes grupos. La primera es la que está inducida por la placa dentobacteriana, o sea, por ese depósitos de bacterias que se llenaban o que se quedaban en las superficies de los dientes. Y otra es a la que no se relacionaba con la placa dentobacteriana, que en este caso puede ser de origen bacteriano específico, de origen viral, de origen micótico, de origen genético, como manifestación de alguna condición sistémica, como una lesión, como una manifestación a una lesión traumática o reacciones a un cuerpo extraño o de algún otro tipo. Las que son inducidas por placa, las que solamente se relacionan con placa o las que son modificadas por algún factor, en este caso modificadas por factores sistémicos, modificadas por medicamentos y modificadas por malnutrición. En este caso, entonces, me voy a regresar justamente acá. Entonces, mala higiene bucal tiene que ver, o es la que se relaciona con la placa dentobacteriana, con un estado, en esta que se modificada por factores sistémicos o por medicamentos, ¿de acuerdo? Es pues, la diabetes no controlada, ¿de acuerdo? Puede ser también los cambios hormonales que se presentan en el embarazo, en la pubertad o en el ciclo menstrual, ¿de acuerdo? El estrés, asociados a la malnutrición, pues justamente, o los estados nutricionales, a la malnutrición o una enfermedad general, ¿de acuerdo? Relacionada con medicamentos, que hay 3 medicamentos que han presentado muchos o como reacciones adversas, pues justamente la gingivitis, que se incrementa por la presencia de placa dentobacteriana, porque en este caso, pues ustedes ven en la clasificación, tenemos inducida por placa y modificada por medicamentos. Por lo tanto, si nosotros tenemos placa y tenemos este factor de riesgo que sería la toma de medicamentos como fenitoína, ciclosporina y nifedipino, vamos a incrementar la posibilidad de presentar gingivitis. No quiere decir que todas las personas que estén tomando estos medicamentos lo presenten, pero si tienen están tomando este medicamento y aparte tienen una higiene bucal deficiente, van a presentar gingivitis mucho más fácil, ¿de acuerdo? Sí, los factores sistémicos como la diabetes, como el embarazo, como la menstruación, como la pubertad, ¿de acuerdo? Van a generar que si tenemos ese factor de riesgo y aparte tenemos la placa dentobacteriana con una mala higiene bucal, pues seremos más susceptibles a presentar esta enfermedad, ¿de acuerdo? Hay unas que no son inducidas por la placa dentobacteriana, que puede ser por alguna bacteria específica, como la que genera la gonorrea, por ejemplo. También tenemos algunas, por ejemplo, histoplasmosis o Candida albicans modificada de origen micótico, también de origen viral como el herpes virus o el herpes zóster o el Coxsackie o también enfermedades con herpes, ya dijimos, estomatitis herpética, ¿de acuerdo? Pueden generar todas estas, o sea, la infección por estas bacterias, ya sea bacteria viral, virus o hongos, pueden generar una respuesta inflamatoria de la encía y por lo tanto pueden generar gingivitis. No quiere decir que sea o sea, la causa se relacione con, o sea, que más bien es como una manifestación ante alguna enfermedad de esta índole, o sea, por estas bacterias, ¿de acuerdo? Otras, pues pueden ser de origen genético, como la neutropenia cíclica, por ejemplo, neutropenia familiar, manifestaciones gingivales con condiciones sistémicas, lesiones traumáticas cuando nosotros estamos presionando nuestros dientes constantemente, de acuerdo, como el bruxismo puede incrementar la enfermedad periodontal y evolucionar rápidamente a periodontitis, o reacciones a un cuerpo extraño, por ejemplo, reacciones a
material de restauración que coloquen en nuestra boquita, ¿de acuerdo? Estas no tienen relación con la placa dentobacteriana, pero si se presenta alguno de estos factores y aparte se presenta la placa, vamos a tener más factores de riesgo para presentar enfermedad gingival y evolucionar rápidamente a periodontitis, ¿de acuerdo? Entonces, para que nosotros determinemos que está enferma nuestra encía, pues debemos de recordar que nuestra encía normal era de color rosa pálido, rosa coral, perdón, con pigmentaciones melánicas gracias a los melanocitos. Dijimos que también teníamos una profundidad de un surco gingival de 0 a 2 milímetros, de 0 a 3 milímetros aproximadamente. Con festoneado quiere decir que está siguiendo la encía que se va a adaptar a los cuellos de los dientes, por ese cuello, ese colo collado que tenemos en la superficie interna de nuestro tejido conectivo. También dijimos que teníamos espacios de encía libre, que sería la encía papilar o la encía interdental, que rellenaba los espacios interproximales y que formaban ese triángulo invertido. Era de consistencia firme y teníamos ausencia de sangrado. Esto es importante porque en la gingivitis vamos a tener sangrado. Puede ser sangrado al sondeo cuando medimos el surco gingival con un instrumento milimetrado para justamente determinar la profundidad del surco. Y puede haber sangrado en esa zona, pero puede haber sangrado espontáneo. Cuando nosotros hablamos, cuando masticamos, cuando mordemos, por ejemplo, una manzana, alimentos muy duros, o cuando nos cepillamos los dientes. El sangrado de las encías no es normal. Les platicaba en otra clase que he visto que hay un reto en TikTok, porque ahora se está muy de moda, que presionan sus dientes incisivos centrales superiores hacia arriba con el dedo pulgar, después los mueven, los frotan el dedo en esos dientitos y luego hacen como succión con la lengua y se dan cuenta que en la lengua tienen sangre. Bueno, eso es un signo característico de que tenemos gingivitis. No debe de haber sangrado espontáneo ni con ningún estímulo, ¿de acuerdo? Un sangrado solamente se presenta cuando hay un factor inflamatorio, cuando nos lastimamos la encía tal vez, o algo así, pero realmente no debería de haber sangrado si tenemos nuestras encías sanas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ella está enferma, sangra, es blanda y edematosa, tiene color rojo brillante o azul violáceo. Tenemos la presencia de pseudohuesos periodontales, que es el aumento de volumen de la encía, que sería una hiperplasia gingival, ¿de acuerdo? La encía entonces va a crecer hacia el sentido de las coronas, tapando esas coronas, y hay una falta de adaptación a los cuellos de los dientes, ¿de acuerdo? Entonces, estas serán las características clínicas de una enfermedad gingival, que no podemos determinar todavía si es gingivitis o periodontitis, porque la diferencia entre una y otra clínicamente será a través de ese sondeo, de utilizar ese instrumento milimetrado que se introduce en las superficies de los dientes, entre el diente y la encía en el surco gingival y se mide la profundidad del surco. Esa será una parte clínica. Otra puede ser para diagnosticarlo, pues una serie radiográfica y determinar también la altura de las crestas óseas. Ya iremos un poquito más para allá. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, hasta ahora no. Gracias. Entonces, la gingivitis se va a clasificar, bueno, acá están igual los signos y síntomas. Los signos y síntomas vamos a tener entonces sangrado. Las papilas de los dientes, esta zona de aquí, puede aparecer ulcerada, ¿de acuerdo? Puede estar aplanada o achatada. Vamos a tener halitosis, vamos a tener la mayoría de las veces presencia de cálculo dental y sarro. Vamos a tener algunas zonas donde tenemos una membrana de fibrina que va a generar o que se genera por la necrosis de las papilas
dentales. En este caso, pues la necrosis de las papilas se clasificará como gingivitis ulceronecrosante, entonces no siempre tenemos necrosis de las papilas, pero sí las tenemos bulbosas, ¿de acuerdo? Como tortuosas y las tenemos decapitadas o aplanadas o achatadas y dejamos un poco de triángulos en esta zona, ¿de acuerdo? Sí, triángulos abulbados o bombados, ¿de acuerdo? No genera dolor. em, Hay un mal sabor de boca, un sabor a metálico y tenemos malestar general. Aparte de esto, pues tenemos mal aliento o halitosis, ¿de acuerdo? Se va a clasificar entonces nuestra gingivitis de acuerdo a muchos factores. En primer lugar, se va a clasificar de acuerdo a su estado inflamatorio. Puede ser una gingivitis crónica o una gingivitis aguda. La gingivitis crónica aparece lentamente, dura mucho tiempo, no causa dolor, ¿de acuerdo? Pero si se complica y se genera un estado agudo, entonces ahora sí clasificaría entonces en gingivitis aguda. Y en este caso, si es dolorosa, aparece de repente, dura muy poquito tiempo y si eliminamos el factor causal, mejora la gingivitis. En este caso, la gingivitis, por ejemplo, aguda, se puede presentar cuando tenemos impactación de alimento entre los espacios de los dientes. Cuando ustedes van al cine y se les atora una palomita entre el surco y el dientito y se comienza a inflamar porque no se lo pueden sacar, ni con el hilo dental y están ahí, dale, que duro y dale, que duro y dale, podemos generar una gingivitis aguda en esa zona por esa palomita. Quitamos esa cascarita de palomita y shum, remite. Obviamente genera dolor porque la influencia se inflama y genera ese sangrado porque también está inflamado, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a sus manifestaciones clínicas, se va a clasificar en ulcerativa, hemorrágica, descamativa e hipertrófica. La ulcerativa ya se considerará gingivitis ulceronecrosante. La hemorrágica, pues es por la ruptura de los vasos sanguíneos y tenemos sangrado profuso. La descamativa genera fibrina en la parte superficial de las encías y la hipertrófica pues se ve mucho más tortuosa. Y asociado a sus características clínicas, la clasificación de acuerdo a su exudado será edematosa, serosa, purulenta o necrótica. La necrótica se relaciona con la gingivitis ulceronecrosante, purulenta se relaciona con una periodontitis apical, serosa y edematosa, pues será justamente las que están secretando tanto sangrado como líquido crevicular de la superficie interna del surco gingival. También se clasifica de acuerdo a su extensión en generada y localizada. Localizada es a una pieza o un grupo de piezas no mayor a el 30% de las superficies totales de los dientes y la generalizada de una o dos arcadas o más del 30% de las superficies de los dientes, de acuerdo a su extensión, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer, por ejemplo, en ese ejemplo de la palomita, una gingivitis localizada en la zona particular donde se quedó la palomita y de tipo aguda, ¿de acuerdo? Ahora, de acuerdo a su índice gingival, les decía que se utiliza esta sonda milimetrada donde llevamos líneas de incremento en el cual vamos midiendo la profundidad del surco. Esta sonda se introduce justamente en este espacio, en el surco gingival, y se toca esta superficie, el epitelio de unión. Al unir o al tocar ese epitelio de unión, nosotros verificamos los milímetros que tiene nuestra sonda y hasta qué milímetro quedó. Obviamente, pues como están marcados con colores blanco y negro, pues podemos determinar fácilmente si es blanco 1, 2, 3, así, y lo marcamos. Se realizan tres punciones o tres exploraciones del surco gingival, uno en la parte mesial, uno en la parte distal y uno en la parte central de todas las superficies de los dientes. Ahí se realiza después un control de esa superficie, o se registran esas mediciones, se hace un promedio y si nosotros tenemos pérdida en la mayoría de 0 a 1 milímetro, pues vamos a considerarla leve. Si tenemos de 1.1 a 2, ya consideraremos moderada. Y si tenemos más de 2 hasta 3 milímetros, se considerará severa. ¿De acuerdo? Entonces ahí le damos un puntaje con estas marcas y con estas marquitas. Y entonces el puntaje será 1, que será inflamación leve.
2, inflamación moderada, que vamos a tener enrojecimiento y ya va a haber hemorragia en el sondeo. En el 1 no va a haber hemorragia en el sondeo y en el 3 vamos a tener una profusa hemorragia y ulceración. Puede haber ulceración o sangrado espontáneo de la encía. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas características o todos estos signos y síntomas se repiten en todos los tipos de gingivitis, solamente que una va a ser aguda, una va a ser crónica, una va a ser con localizada, generalizada, una va a tener supuración, otra va a ser, va a generar necrosis, ¿de acuerdo? Pero todos los signos y síntomas son los mismos. Pérdida de la papila, inflamación y o tortuosidad de la encía, la coloración roja brillante o violácea o azul violácea, ¿de acuerdo? Halitosis y casi siempre tenemos pues la presencia de placa dentobacteriana en las superficies dentarias. Ahora, esta gingivitis puede evolucionar, va a evolucionar a una enfermedad donde ya perdemos la inserción de nuestra epitelio de unión. Entonces, cuando nosotros introducimos nuestra sondita en esta parte, debería de llegar hasta esta zona, porque aquí lo único que vamos a ver es bulbosa e inflamada toda esta superficie. Entonces, la presencia de pseudobolsas periodontales es que esta zona de aquí del tejido conectivo y epitelio va a crecer en sentido coronal. Entonces aumenta esta parte de tamaño, pero esta parte de aquí y de acá está intacto. Cuando aquí ya hay acumulación de bacterias y comenzamos a tener la respuesta de los macrófagos y formar las enzimas, entonces comenzaremos a eliminar este epitelio de unión, estas fibras de la encía que dijimos que venían desde la cresta alveolar hacia la parte del cemento, desde la cresta alveolar hacia la parte superior, ¿de acuerdo? Todas estas fibras de la encía pues van a generar justamente una pérdida y al perderse todas esas va a haber una profundidad del surco gingival. Y entonces vamos a tener ya una periodontitis. Me voy a ir allá hacia la periodontitis para que me vayan siguiendo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la periodontitis será, a diferencia de la anterior, una enfermedad inflamatoria de los tejidos de soporte de los dientes causados por microorganismos específicos que van a producir la destrucción progresiva del ligamento periodontal, del huesito alveolar y la formación de bolsas periodontales, recesiones gingivales o ambas. ¿De acuerdo? Entonces me voy a saltar esta parte tantito para regresar acá. Diferencia entonces entre gingivitis y periodontitis. La gingivitis no hay pérdida de inserción de este epitelio de unión, por lo tanto no hay pérdida de inserción de las fibras del ligamento, de la altura del hueso alveolar, ni tampoco destrucción del cemento radicular. Periodontitis, hay una migración hacia la parte interna del surco gingival, que será la presencia de bolsas periodontales, porque se forma un bolsillo donde se van acumulando las bacterias y se van mineralizando esa placa que tenemos en la parte interna y se formará pues cálculo dental que separará o dirá como dañará la parte interna de nuestra encía, nuestro epitelio del surco. Migrará entonces patológicamente la unión dentogingival y quedará expuesta tanto en la parte superficial de la raíz, se destruirán las fibras del ligamento periodontal y se destruirá, por lo tanto, el huesito alveolar. ¿De acuerdo? Diferencias entonces, en una perdemos la unión dentogingival y en la otra queda intacta. ¿De acuerdo? Entonces, en la periodontitis vamos a tener dos procesos diferentes. Una recesión gingival, que es el desplazamiento del margen gingival, o sea, de esta superficie del inicio de nuestra encía, hacia la parte apical, hacia de la raíz, dejando expuesta la superficie radicular al medio bucal. Esto pues dejará la superficie radicular y obviamente el cemento expuesto. El cemento dijimos que era muy baja su dureza y era muy fácil de muy susceptible a la resolución y por lo tanto vamos a tener pérdida de ese cemento pues muy fácil y más con la tracción del cepillo dental. Entonces quedará una zona de dentina radicular expuesta y eso nos traerá como consecuencia sensibilidad dental. Tenemos también la presencia de bolsas periodontales que van a
a generar una profundización de ese surco gingival de manera patológica y tendrá una retención de la placa dentobacteriana y un incremento de las bacterias anaerobias en esa superficie. ¿De acuerdo? Igual la periodontitis se clasifica en localizada y generalizada de acuerdo a su extensión. De acuerdo a su severidad, se clasifica en leve, moderada o severa y de acuerdo también a su estado inflamatorio, crónica o agresiva, que aunque en este caso ya no es aguda, sino es agresiva, se considera agresiva porque destruye muy rápido los tejidos y avanza rápidamente, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues ya no hay severidad porque es simplemente agresiva, destruye lo más, ya será una agresiva severa y se clasifica de acuerdo también a su extensión en localizada y generalizada. Hay otra clasificación igual de la Asociación Americana de Periodontología que la clasifica en periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas. Entonces, la diferencia entre esta y la anterior, pues es justamente que acá ya hay una destrucción de los tejidos de soporte de los dientes. La periodontitis crónica es consecuencia de una gingivitis no tratada. En este caso, pues también hay acumulación de placa dentobacteriana, depósitos mineralizados de cálculo dental, de acuerdo, separación de los dientes o formación de diastemas, entre comillas, triángulos entre los dientes porque hay una pérdida de la papila interdental, de acuerdo, las papilas están aplanadas. Hay una destrucción severa de los tejidos del periodonto y una inflamación, irritación y sangrado. Las características clínicas de la periodontitis crónica va a ser que prevalece en adultos, hay acumulación de cálculo tanto supra como subgingival, que el subgingival es el que tiene mayor cantidad de bacterias anaerobias, ¿de acuerdo? Y las que van a afectar más rápidamente al surco gingival y obviamente a generar una irritación, una respuesta inflamatoria mayor y una destrucción mayor de esas zonas. La destrucción entonces va a ser correlacionada con los factores locales. Quiere decir que si nosotros tenemos la presencia de cálculo dental en esta zona, pues vamos a tener destrucción de todo el tejido periodontal en esta zona, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí se vería, aquí en esta zona donde hay este cambio de coloración, es donde termina el cemento, el esmalte y comienza el cemento en esta zona. Acá también aquí hay una línea, ¿de acuerdo? Hasta ahí dijimos que debe de llegar nuestra encía, ¿de acuerdo? A la unión amelo-cementaria. Si nosotros ya no tenemos en esta unión amilocementaria encía, pues queda expuesto la raíz del diente con el cemento. El cemento era muy frágil, muy débil y muy susceptible a la resorción. También se puede eliminar fácilmente con el cepillado y a la larga, como no tiene la dureza del esmalte, pues se va a perder y va a dejar expuesta esta superficie radicular dentinaria al medio bucal. ¿Y qué va a generar? Pues va a generar sensibilidad dental porque en la dentina ya dijimos que ya tenemos plexos de Rashko que nos generan esa sensación de dolor. Esta es la sondita que se va a introducir. Si ustedes se dan cuenta, pues bueno, está a la mitad al menos introduciendo y que va a haber sangrado al sondeo. Entonces, va a estar vinculada con un patrón microbiano variable, de acuerdo, es de progresión lenta. Vamos a tener la formación de bolsas periodontales o cálculo e inflamación gingival, pérdida de inserción del periodonte del huesito alveolar y una hemorragia gingival espontánea o con el sondeo. En este caso, el patrón microbiano variable, pues es justamente porque todas las bacterias que están presentes en la placa dentobacteriana y más las bacterias patógenas serán las causales de esta enfermedad. Me voy a regresar acá un poquito. Sokransky nos realiza una pirámide en donde nos clasifica o nos divide las bacterias que están presentes en boca y las que son en rojo más patógenas o las que generan mayor inflamación e irritación gingival y obviamente pues mayor inflamación en la parte de la encía y generarán pues rápidamente la pérdida o la destrucción de sus tejidos. Entonces, la gingivitis y la periodontitis están relacionadas justamente con estos dos grupos de bacterias. El rojo que está en la parte del vértice y el naranja que está en el medio. En la parte de abajo
En la parte de abajo tenemos las bacterias que no son patógenas para la encía, pero sí son dañinas para, por ejemplo, los dientes, porque por ejemplo aquí está Streptococcus mitis, Streptococcus oralis, también puede estar Streptococcus mutans, ¿de acuerdo? Entonces, estas bacterias, pues este patrón microbiano variable justamente es que en nuestra placa dentobacteriana tenemos presencia de estos dos grupos en particular de bacterias inmersas en esa placa dentobacteriana. Pero estas, Porphyromonas gingivales, Bacteroide forsythia, Treponema denticula, y me falta una que es el Actinobacillus actinomycetum comitans, van a ser las 4 bacterias principales o que están o que se encuentran en la parte del surco gingival y que van a generar esa respuesta inflamatoria de la encía exagerada, ¿de acuerdo? Que se presentan justamente desde la gingivitis y pueden evolucionar rápidamente a periodontitis, ¿de acuerdo? Entonces, este es el patrón microbiano variable. ¿Cómo se va a determinar igual la periodontitis? Pues bueno, vamos a tener una periodontitis crónica que no duele, ¿de acuerdo? Solamente dejamos expuestas las zonas de la raíz, estas recesiones gingivales, donde vamos a tener migración de la papila interdental y dejamos zonas, pequeñas zonas negras entre los dientitos, ¿de acuerdo? Y que ahí va a ser más susceptible a que se impacte el alimento. Vamos a tener también zonas expuestas, les decía, de la dentina y que van a traernos sensibilidad dental. Perdón. Saludos. Salud. Ay, gracias. Denme un minutito. Ay. Perdón, chicos. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctora. Sí, Perdónenme. Entonces, ¿qué me quedé? En que en esta parte de los triangulitos negros, que pues que perdíamos la papila para que nosotros tuviéramos lo que nos podemos encontrar pues en boca y que nos traerá como un diagnóstico previo, ¿no? O sea, es pues no se podría decir como un signo característico, pero sí es algo que se repite constantemente. Cuando nosotros perdemos esa papila interdental, comenzamos a separarse o comenzamos a sentir que nuestros dientes se están separando, pues era una característica de justamente la periodontitis, que puede ser crónica o puede ser agresiva, aunque siendo un poco más específicos, se relaciona más con la periodontitis crónica. Ya, ahora. De acuerdo entonces a su
a las zonas afectadas, pues vamos a dividirlo en generalizada y localizada. La localizada entonces es igual que la gingivitis, aparece en menos del 30% de los sitios afectados, ¿de acuerdo? Y la generalizada aparece en más más del 30% de los sitios afectados. En este caso, pues va a afectar a las arcadas tanto superior como inferior. ¿De acuerdo? Aquí hay una pérdida de los tejidos de soporte, pues muy evidente, ¿no? De acuerdo también a su severidad, dijimos que se clasificaba en tres: leve, moderada o severa. La leve iba a ser de 1 a 2 milímetros, la pérdida de inserción, la moderada de 3 a 4 y la severa mayor a 5 milímetros. En este caso, la pérdida de inserción va acompañada de movilidad. Va a haber tres tipos de movilidad: movilidad grado 1, grado 2 o grado 3, que también justamente se mide con la sonda periodontal y se determina cuántos milímetros se mueve hacia adelante y hacia atrás. Y se relaciona con lo mismo, o sea, si es de 1 a 2 milímetros la movilidad, pues es leve; si es de 3 a 4 moderada; y si es más a 5, pues severa. Obviamente la movilidad grado 5, pues es casi inexistente, porque la mayoría de las veces se pierde la pieza dental. Las causas, al igual que la gingivitis, se puede relacionar con la placa dentobacteriana, se puede modificar por factores sistémicos, se puede modificar por bacterias específicas, ¿de acuerdo? Pero la mayoría de las veces la periodontitis crónica se relaciona justamente con la placa dentobacteriana. Entonces es una gingivitis asociada a solamente a la placa dentobacteriana, que evoluciona rápidamente a periodontitis. Y entonces aquí ya hay una pérdida de destrucción, porque ya los macrófagos rompieron estas fibras de colágeno, ¿de acuerdo? Y se destruyó esa parte de la encía. Ahora, hay factores que van a ser los más susceptibles. Factores como el tabaquismo, factores emocionales, ¿de acuerdo? Todos estos factores van a exacerbar la respuesta del huésped, siendo pues generando mayor inflamación, como por ejemplo también la inmunosupresión, que en este caso la inmunosupresión se relaciona con la periodontitis agresiva. La placa dental, pues ya dijimos que era ese depósito blando que formaba una película adherida en la superficie de los dientes, ¿de acuerdo? Y que estaba formada por restos epiteliales, restos celulares, saliva, ¿de acuerdo? Saliva por las adhesinas, que iban a formar un patrón microbiano, una colonización de bacterias, y esta placa dentobacteriana, si no se remueve en un lapso de 10 a 15 días, pues se va a comenzar a mineralizar con los minerales propios de la saliva y evolucionará a cálculo dental. Y entonces este cálculo dental es ese depósito sólido que se forma por la mineralización de la placa dental, se adhiere a la superficie de los dientes y se clasifica en dos: supragingival, arriba de la encía; subgingival, debajo de la encía; y el subgingival ya también platicábamos, que es el que tiene bacterias anaerobias y van a ser mucho más agresivas y van a generar una respuesta inflamatoria mayor en el epitelio subyacente, ¿no? Entonces los agentes o los microorganismos relacionados con la periodontitis crónica, igual la periodontitis agresiva o igual la gingivitis, son bacteroides gingivales, Porphyromonas gingivalis, Actinomycillus actinomycetem comitans, Bacteroide forsythia, Proboscis intermedia, Campylobacter rectus, Treponema denticola, Fusobacterium nucleatum. A este Actinobacillus actinomycetem comitans es el único que va a ser o que se va a relacionar específicamente con la periodontitis agresiva, porque se encuentra en todos los casos que tenemos periodontitis agresiva. Me voy a ir acá para que llegamos a revisar entonces ahora la periodontitis agresiva, que si ustedes se dan cuenta y la diferenciamos de la anterior, de la imagen anterior, donde teníamos las papilas decapitadas aplanadas, achatadas. Aquí tenemos una inflamación, ¿de acuerdo? A veces hay zonas donde no se ven tan inflamadas, como por ejemplo aquí o aquí. No se ve tan inflamada, pero se ve rojo o violáceo brillante. Son dientes jóvenes que no tienen placa dentobacteriana, o sí tienen, pero muy poquita, ¿de acuerdo? Algún poquito de malposición dental, pero en este caso la periodontitis agresiva justamente es prevalente
en personas jóvenes, alrededor en la edad circunpuberal. Se presenta, se decía que en pacientes sanos, ahora se ha encontrado que la mayoría de las personas con periodontitis agresiva tienen alguna alteración, tanto nutricional como con inmunosupresión, está relacionado con el estrés, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues una pérdida de inserción o destrucción ósea rápida. En este caso, no tenemos depósitos microbianos relacionados con la gravedad de la enfermedad. Quiere decir que si nosotros no tenemos depósitos de placa entobacteriana y aún así tenemos una respuesta inflamatoria mayor. Por eso se relaciona mucho con la inmunosupresión, se relaciona con factores que cambien el estado natural de nuestra inflamatorio, ¿de acuerdo? Esa respuesta tanto inmunológica como inflamatoria del huésped ante los agentes agresivos. Ahora, de todos modos, si estamos está presente en individuos por demás sanos, entonces tenemos un incremento de la bacteria causal de esta enfermedad, que será la Actinobacillus actinomycetem vomitans, ¿de acuerdo? Hay una falta de inflamación gingival al inicio y hay una presencia de bolsas periodontales profundas que obviamente al introducir esta zona periodontal se va de filo y no llegamos a tocar la unión dentogingival. Avanza rápidamente, en este caso pues afecta a dos zonas en particular, a los primeros molares y a los incisivos centrales superiores. Vamos a tener una migración, una separación, digamos así, de los incisivos superiores y generará diastemas o separaciones como estas de aquí. Ahí. Vamos a tener sensibilidad porque también las superficies radiculares quedan expuestas y esa sensibilidad pues ya se les platica porque dejamos la dentina radicular expuesta y genera pues, dolor. Aquí sí podemos tener entonces dolor irradiado profundo apagado durante la masticación por la movilidad dental severa porque hay una destrucción de los tejidos y obviamente pues vamos a tener una movilidad de estos dientitos y que generará pues molestias al masticar. Retención de alimentos acuñados en los espacios entre los dientes, ¿de acuerdo? Sangrado espontáneo y movilidad dental de preferentemente grado 1 o grado 2 o grado 3, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, pues se parecía o parecía o se parece mucho a una gingivitis. Por lo tanto, la periodontitis agresiva se puede confundir con una gingivitis. ¿Qué es lo que nos va a determinar una u otra? El sondeo, como ya les mencionaba. Y la revisión de las radiografías. En este caso, la enfermedad se divide en dos, localizada y generalizada. La localizada solamente se da en dos dientes permanentes, uno de los cuales siempre va a ser el primer molar. Y en este caso puede ser también un incisivo. Entonces vamos a afectar primer molar o incisivo. Perdemos la encía interproximal entre el primer molar y el primer premolar, perdón, el segundo premolar y el segundo molar. Y no afecta a más de 10 dientes en la localizada. La generalizada, hay una pérdida interproximal generalizada, entonces al menos 3 o 4 encías están achatadas o aplanadas, también se afecta el primer molar y también se afectan los incisivos. Por lo tanto, pérdida interproximal generalizada en todos nuestros dientes, al menos 3 dientes permanentes afectados, además del primer molar y del incisivo central, ¿de acuerdo? La que ya les decía que se encuentra en personas por lo demás sanas, pues va a ser el Actinobacillus actinomycetem comitans. En algunos libros se conoce como Agregatibacter actinomycetem comitans, ¿de acuerdo? Y si no tenemos si tenemos esta presencia de bacterias y aparte tenemos factores como inmunológicos que nuestro sistema inmune ha ido debilitado, factores genéticos que son de predisposición ante la periodontitis agresiva, como el déficit o la mutación del gen de la catepsina, que es este gen que nos ayuda a la respuesta a la reabsorción ósea, por ejemplo, pues vamos a tener mayor pérdida ósea. Entonces, factores genéticos como el gen de la capsaicina modificado generará una susceptibilidad a presentar periodontitis agresiva. Factores ambientales, en este caso, pues podemos tener susceptibilidad por estar más expuestos a este Actinobacillus actinomycetem comitans.
pasa muy seguido pues, se dan cuenta, pasa en personas que están alrededor de la pubertad, entonces viene el despertar, el conocer y entonces comienzan a besuquearse con todo el mundo y estamos obviamente más expuestos a presentar esta enfermedad porque pueden contagiarse con esta bacteria, ¿de acuerdo? Esta bacteria en algunas bocas no está presente, no es como de la flora bucal normal, aunque ya con toda a cierta edad, ya nuestra flora bucal entrará este Actinobacillus actinomycetum comitans. Es por eso también que hay artículos y hay ciertas mm, lineamientos en los que me marcan que por favor no se besen a los niños, ¿no? En la boca, porque obviamente los niños o los chiquititos no tienen ciertas bacterias que son propias después a lo mejor de una boca adulta. Entonces, por ejemplo, Actinobacillus actinomycetum comitans no está presente en la boca de los niños, pero se va adquiriendo pues conforme vamos cambiando haciendo intercambiando saliva. Obviamente, pues al tener esta bacteria más tiempo o entre más tiempo esté presente en la boca, pues vamos a tener mayor susceptibilidad a esta enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, pasa, ¿cómo la vamos a diferenciar o diagnosticar? Pues ya les decía, clínicamente con un sondeo, tenemos que revisar en la historia clínica la edad del paciente, el ritmo de avance de la afectación, si tenemos presencia o ausencia de factores locales, si se relaciona justamente, esto se relaciona también con factores sistémicos y si tenemos presencia o ausencia de placa dentobacteriana. Entonces, por ejemplo, un niño de 14 años que tiene una pérdida ósea severa, sin cálculo dental y está sometido a estrés, por ejemplo, podemos sospechar de una periodontitis agresiva. En cambio, si tenemos un paciente mayor, 50 años, con pérdida de las papilas interdentales, movilidad grado 2, fumador y además presencia de cálculo dental y placa dentobacteriana, pues vamos a relacionarlo más con periodontitis crónica, ¿de acuerdo? El tratamiento, aunque pareciera el mismo, porque va a ser control de placa, técnicas de cepillado adecuadas, revisión cada 6 meses, en este caso en la periodontitis agresiva, vamos a agregar una evaluación médica para determinar cuál es la causa, o sea, si es una inmunosupresión, por qué se presenta, y porque la periodontitis nos puede hacer un signo bueno, no un signo, una manifestación ante alguna otra enfermedad, leucemia, neutropenia, enfermedades que van a traernos esta periodontitis como una manifestación. Entonces, necesitamos evaluar médicamente a su paciente para que determinen si realmente es simplemente asociada a la placa o asociada a alguna condición de estrés, o si ya tiene una condición sistémica que la presente como una manifestación, ¿de acuerdo? Hay que utilizar enjuagues bucales con clorhexidina, hay que utilizar, al menos en la periodontitis agresiva, sí un antibiótico, clindamicina, por ejemplo, corregir los factores retentivos de placa dentobacteriana y evaluar la respuesta a la terapia. En este caso, vamos a ver en las radiografías clínicamente para determinar si tenemos pérdida o destrucción. En este caso aquí tenemos una destrucción exagerada del hueso de soporte de los incisivos. Dijimos que se afectaban los incisivos y se afectaban los molares en la región distal, ¿de acuerdo? Entonces acá y acá hay una destrucción de este huesito alveolar. Estos dientitos ya tienen movilidad grado 3, ¿de acuerdo? Entonces ya están muy, muy móviles. A diferencia de esta periodontitis, generalizada pero crónica, que en este caso pues sí tenemos pérdida o destrucción ósea, pero está más arriba, ¿de acuerdo? El otro estaba aquí, ¿recuerdan? Aquí sí tenemos destrucción severa, pero es un poco más lenta, si ustedes se dan cuenta, no hay unas zonas radiolúcidas entre las superficies y las raíces. Aquí sí puede decirse que no es tan severa, sino es moderada. En este caso no tenemos, bueno, tenemos movilidad grado 1, tal vez, ¿de acuerdo? Entonces, y pues obviamente se nota también la edad de los pacientes porque pues tienen la forma de las raíces, tienen múltiples restauraciones dentales, ¿de acuerdo? Que nos va a traer pues una sospecha también hasta de la edad.
la forma de nuestro huesito alveolar, la forma de nuestras raíces ya están totalmente formadas, ¿de acuerdo? Entonces ya serán personas adultas, ¿no? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Creo que dijeron que no va. ¿El tratamiento para la gingivitis es igual? El tratamiento para la gingivitis es simplemente quitar el factor causal. En este caso, pues sí, el factor causal, si es la placa dentobacteriana, sí hay que remover la placa, pero si está modificado por alguna alteración, pues debemos de determinar como cuál será la alteración. En este caso, por ejemplo, les platicaba que acá está, acá. Les platicaba que se puede modificar esta gingivitis por medicamentos, por estados nutricionales, se puede modificar también este, por malnutrición, ¿de acuerdo? Entonces hay que atacar tanto la parte de la placa dentobacteriana como lo que lo modifica. El factor sistémico, por ejemplo, si está presente en la diabetes, pues hay que controlar esa diabetes. Si está relacionada con medicamentos, fenitoína, ciclosporina y nifedipino, vamos a tratar de cambiar el medicamento que hay, que la mayoría de los, por ejemplo, en el que se utiliza para la hipertensión, es ¿dónde está? Espérenme, acá está, es que se los quiero poner, pero no está aquí. El nifedipino, ¿no? Que sería este medicamento que se utiliza para la hipertensión. Todos los medicamentos que generan que son los bloqueadores de calcio o van a generar justamente esa respuesta inflamatoria. Entonces, hay algunos que disminuyen la respuesta inflamatoria de la encía. Si quitamos o cambiamos ese medicamento y además reforzamos con una buena técnica de cepillado, no vamos a tener esa gingivitis, ¿de acuerdo? Acá está. Ay, perdón, pensé que ya se los había puesto. Aquí. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a tener esa hiperplasia gingival con la fenitoína, ciclosporina y nifedipino, que si nosotros los cambiamos, por ejemplo, podemos cambiarlo, por ejemplo, por un verapamilo, ¿de acuerdo? Para disminuir la hiperplasia gingival. Esta fenitoína, ciclosporina, nifedipino y los anticonceptivos orales generarán una inflamación gingival. Tratamiento entonces para la gingivitis es quitar el factor causal. Si está asociada a placa, pues obviamente quitar la placa dentobacteriana con una buena técnica de cepillado y además reducir los factores de riesgo, que en este caso podría ser pues la ingesta de medicamentos, por ejemplo, en el embarazo nosotros cursamos por esta inflamación acá están, de las encías, porque, acá está, el embarazo, ya, hay un aumento, bueno, la respuesta de la encía se va a modificar por las hormonas, en tanto en el embarazo, en el ciclo menstrual y en la pubertad. Las hormonas sexuales van a incrementar. Entonces, va a haber un infiltrado celular inflamatorio que va a generar este edema, va a haber una degradación del epitelio gingival del tejido conectivo y eso obviamente va a generar una hiperplasia. En este caso, el estrógeno y la progesterona van a incrementar, incrementan en el tercer trimestre o en su punto máximo y ahí es donde vamos a tener una dilatación y una tortuosidad de la microvasculatura vascular. Vamos a tener una mayor propensión a la irritación, va a tener una destrucción de estos mastocitos gingivales y mayor cantidad de hormonas sexuales en la superficie de nuestra encía. Vamos a tener entonces la liberación de histamina y de enzimas proteolíticas que van a fomentar, perdón, la respuesta inflamatoria, ¿de acuerdo? Vamos entonces la progesterona y el estrógeno incrementado a partir del tercer trimestre del embarazo va a incrementar la posibilidad de tener gingivitis. Y también en el primer trimestre la sobreproducción de gonadotropina también va a incrementar la, la
la presencia de gingivitis. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Entonces, desde el mes 2 hasta el mes 8 vamos a tener una respuesta gingival elevada ante cualquier estímulo. Y si se presenta la placa, pues va a incrementar todavía más esta gingivitis. No quiere decir que nosotros estemos cursando por gingivitis en el embarazo, no, pero la vuelve más susceptible. Y si a eso lo asociamos a una mala técnica de cepillado y a una acumulación de placa dentobacteriana, va a incrementar y se va a intensificar esta respuesta inflamatoria. Si nosotros ya teníamos gingivitis, también se va a incrementar la respuesta inflamatoria y puede evolucionar a una periodontitis. ¿De acuerdo? Los niveles descenderán entonces a partir del mes 12 y hasta 1 o 2 meses después del parto, entonces quedarán estables y ya regresaremos a una respuesta inflamatoria normal de la encía ante la placa. Ya no será exagerado, ¿de acuerdo? En el embarazo, eso puede pasar también en el periodo de ovulación, en el ciclo menstrual o en el síndrome premenstrual también de nosotros las mujeres, o cuando estamos tomando anticonceptivos orales o tenemos una terapia hormonal. Entonces, en los cambios hormonales, nosotras mujeres vamos a ser mucho más susceptibles a la gingivitis. Es por eso que debemos de tener una buena higiene bucal para que no seamos más propensas a esta enfermedad. No sé si ustedes han escuchado, pero la mayoría de las mujeres, y bueno, a mí me pasa muy seguido, te dicen, es que tuve un embarazo y entonces se me perdí un diente justamente por el embarazo, ¿no? Se me cayeron los dientes porque perdí mucho calcio. Eso es, híjole, súper común. Bueno, realmente nosotros no perdemos tanto el calcio como para que nuestros dientitos se caigan. Realmente, ¿qué es lo que sucede? Que nuestra encía y nuestro periodonto está muy susceptible. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, las embarazadas, digo, yo ya cursé por eso, entonces ahora entiendo esa parte. Tenemos náuseas, vómitos, falta de apetito o al contrario, o mucho apetito en la que estamos consumiendo a lo mejor muchos carbohidratos o no estamos controlando bien nuestra dieta y tenemos también un estado de desnutrición un tanto. En este caso también las hormonas están arriba y abajo. Entonces todas estas características pues a veces a las mujeres lo que menos tienen es tiempo para el cepillado dental, ¿no? Y a mí me pasó que vomitaba todos los días durante los primeros 6 meses, todos los días. Entonces esos ácidos también generaban un incremento en el pH de tu saliva, aumentan también la susceptibilidad de caries, ¿de acuerdo? También se inflaman tus encías. Entonces, si no tienes un buen control de la placa dentobacteriana, vas a terminar con una gingivitis que evoluciona rápidamente a periodontitis. Y la periodontitis es una movilidad, ya la vimos, hay una pérdida de inserción, tienes movilidad, tienes sangrado y esa movilidad a la larga te va a traer una pérdida del diente, ¿de acuerdo? Entonces, no, hay que ser eh, muy cautelosos en cómo tratar a las embarazadas, pero también hay que siempre mencionarles que es necesario el cepillado dental para no perder esos dientes, para que no, a lo mejor diciéndolo así, de que para que no se descalcifique y pierda los dientes, lávese los dientes. Literalmente yo lo diría de esa manera, para que realmente pues lo tomen en consideración. Hay muchas mujeres que pierden dientes por una mala salud bucal en el embarazo, entonces es una parte muy importante. También diabéticos que no están controlados, tenemos mucha susceptibilidad a generar gingivitis y evolucionar rápidamente a periodontitis, y también te dicen lo mismo, es que como soy diabético pierdo los dientes o se me mueven los dientes o tengo enfermedad periodontal. Sí, nos volvemos más susceptibles, pero no es de ley que todos los diabéticos pierdan los dientes. Tienen que tener un buen control de placa y un buen control también de sus niveles de glucosa para que no se pierdan los dientes, para que no tengamos periodontitis, ¿de acuerdo? Enfermedades como de origen bacteriano específico, Neisseria gonorrea, Treponema pallidum y algunos estreptococos como estreptococo beta hemolítico van a generar obviamente reacciones inflamatorias de la encía que pueden ser pues una gingivoestomatitis, ¿no? Que puede ser estreptocóxica o puede ser gingivoestomatitis herpética, que en este caso pues está relacionada justamente con los de origen viral. Y gingivoestomatitis herpética primaria
relacionada con el herpes bucal o varicela zoster, o también, por ejemplo, cuando estamos cursando por alguna enfermedad como Coxsackie, o ahora también con COVID también se ha encontrado alteraciones de la encía inflamatoria y que evoluciona rápidamente a la periodontitis, ¿de acuerdo? Entonces, estas enfermedades se relacionan justamente con la gingivitis y evolucionan o pueden evolucionar rápidamente a periodontitis. Afortunadamente, si presentamos una gingivitis, por ejemplo, herpética, simplemente vamos a cursar por estas ulceraciones que solamente van a estar en la superficie por ejemplo, en las mucosas, ¿de acuerdo? Pero que al erradicarse, digamos, la enfermedad, que en este caso no se erradica, pues, pero al cursar su ciclo normal de la enfermedad, va a remitir y vamos a regresar a un estado de salud de las encías normales, ¿no? Tanto de las mucosas como de las encías. Entonces, toda la parte de origen bacteriano específico, bacterias, virus y hongos como Candida, eritema gingival y histoplasmosis generarán justamente esta enfermedad gingival que van a generar lo mismo, irritación, descamación, ¿de acuerdo? Cambios de coloración, pérdida de la superficie de los dientes y justamente, pues en este caso, por ejemplo, en la Candida albicans, pues vamos a tener esta placa blanquecina en las superficies de los dientitos, ¿no? Que si la eliminamos, pues va a quedar enrojecida. Em, en este caso, pues puede ser en la superficie de los dientes, bueno, en la superficie, perdón, de los rebordes gingivales, o se puede presentar también en los labios, en los carrillos, en la lengua, ¿de acuerdo? En este caso, pues necesitamos para el diagnóstico un cultivo. ¿Cómo la vamos a diferenciar? Pues justamente por las características clínicas. En la mayoría de los casos, con gingivitis relacionada con enfermedades micóticas, serán en personas que tienen inmunosupresión, como con el VIH, cáncer o algunas estados de malnutrición, al igual que enfermedades como la gingivitis ulceronecrosante y la periodontitis ulceronecrosante, que se relacionan con los herpes o con las enfermedades virales como gingivectomatitis herpética o con las lesiones por bacterias específicas como Treponema pallidum, Streptococo betemolítico y Neisseria gonorrea. ¿De acuerdo? Tenemos también reacciones o factores, reacciones alérgicas para materiales dentales. En este caso, pues hay materiales que van a generar también una gingivitis. En este caso, aquí me voy a ir como de las alergias porque eso todavía no entra dentro de la placa, bueno, relacionado con la gingivitis, pero por ejemplo, si nosotros tenemos acrílicos, es un metacrilato que va a generar residuos y esos residuos van a generar un cuadro de estomatitis alérgica subprotésica. Quiere decir que van a generar una irritación local en la zona y esa va a generar un dolor, una sensación de ardor, de quemazón, puede irritar la lengua, puede tener una salivación excesiva y puede generar ulceraciones. En este caso, cuando están realizando tratamientos dentales, la mayoría de las prótesis generan o tienen acrílico este metacrilato y va a generar estas reacciones alérgicas. Son muy comunes, afortunadamente solamente se contienen, vaya, en la zona donde está irritando y al eliminar justamente el factor causal, que en este caso va a ser la resina acrílica, pues vamos a quitar el estado inflamatorio. Pasa mucho cuando están haciendo puentecitos dentales, pues generan unas cositas que se llaman coronas provisionales que van a irritar directamente la superficie de la encía y entonces generan una gingivitis localizada, que al eliminar el factor irritativo, pues va a remitir esta inflamación gingival. También podemos tener reacciones alérgicas a algunos materiales de impresión, como el poliéster, de acuerdo, que va a generar también enrojecimiento de la mucosa, ardor y comezón. En el látex, por ejemplo, también por contacto cutáneo, que va a generar justamente puede generar urticaria, dermatitis por contacto
También puede ser, ya en el caso, por ejemplo, de los dentistas, pues no sería inhalatorio ni pero en la superficie de las mucosas sí, que puede ser síntomas sistémicos y en muy raros casos alguna anafilaxia. También podemos tener alguna alergia a las pastas dentales y esto nos va a traer como consecuencia una gingivitis ulceronecrosante o ulcerosa en la que vamos a generar descamación constante de las superficies de los dientes y que vamos a tener alguna o muchas úlceras en la superficie gingival. Esto es por el laurinsulfato de sodio, que es el que tiene la mayoría de las pastas dentales y que reacciona o genera una respuesta inflamatoria mayor de las encías ante este componente de la pasta dental, ¿de acuerdo? Algunas otras como la menta, la carbana, muchos. Realmente el que más genera la reacción inflamatoria va a ser el laurinsulfato de sodio porque la tienen la mayoría de las pastas dentales. ¿De acuerdo? Algunos enjuagues bucales que contienen, por ejemplo, clorexidina también podemos tener una mayor hipersensibilidad y además de que pueden generar tanto úlceras en la superficie de los dientes como en la parte de la lengua y reducir la sensación de los sabores o la diferencia de los sabores sobre las papilas gustativas. La clorexidina después de 3 semanas de uso constante van a reducir o cambiar el sabor de los alimentos. De acuerdo, algunos alimentos también pueden cambiar o generar un estado irritativo, pero en este caso, pues bueno, son alimentos duros, ¿no? Que pueden impactarse, como les decía, como la parte de las palomitas o la tostada o alimentos que pueden generar alguna impactación directa sobre la encía y generar molestia. A algunos nos pasa que cuando nosotros comemos, por ejemplo, carne que es muy fibrosa, se inserta entre los espacios interdentales y si no la sacamos rápidamente va a generar una inflamación en esa encía. Entonces, hay alimentos que pueden generar una gingivitis localizada y que al quitar el factor causal se elimina y se vuelve al estado natural de nuestra encía. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿dudas? No, doctora. De acuerdo. Entonces, pues ya. Ya les dije que el siguiente, hoy es 27, el siguiente 3 va a ser su examen. 3 de noviembre. Nos había dicho que el 10. Les había dicho que el 10. Es que creen que el del 8 y 9 creo que es el límite para subir calificaciones. Entonces tiene que ser el 8 o el 9 o el 3. Si lo quieren hacer la semana del 8 al 12, pueden hacerlo el lunes 8 a las 4 con mis alumnos del lunes. ¿Quieren hacerlo el 8 o lo quieren hacer el 3? Hasta aquí, hasta donde vimos ahorita, van a ser los temas del examen. ¿O se quieren poner de acuerdo y me avisan? Sí, doctora, por Sí, favor. por favor, doctora. Sí, mejor. Sí, mejor. Bueno, si lo hacemos el miércoles 3, me avisan a más tardar mañana porque tengo que tener ya el examen listo. Y si no, si lo hacemos el 8, la clase que tengo es el lunes de 4 a 6. Entonces nuestro examen sería el lunes 8 de 4 a 6. ¿De acuerdo? Y el 3 tendríamos pues clase normal. Ok, doctora. ¿Sales? Ahora, les voy a dejar su tarea. Su tarea va a ser la siguiente. Vamos a revisar la siguiente clase, las técnicas de cepillado. Hay 4 técnicas de cepillado. Técnica de Stillman, técnica de Bass, técnica de Fones y técnica de Charters. Esas 4 técnicas las van a revisar. Van a elegir una, la que ustedes quieran. Las de Bass y las de Stillman, que sean las modificadas. Así las encuentran en internet. Entonces van a escoger una de las técnicas y van a grabar un video explicando la técnica de cepillado.
ejemplo, voy a elegir la técnica de Fones. Entonces, la técnica de Fons se recomienda para personas adultos mayores con dificultad motriz, para niños menores de 10 años o para personas con discapacidad motora. Esta técnica, pues bueno, vamos a tener los dientes cerrados. Se recomienda iniciar de un lado, terminar del otro, iniciar del lado derecho al lado izquierdo. Vamos a hacer movimientos vibratorios con nuestro cepillo y circulares alrededor de todos nuestros dientes, tanto de lo rosita hacia lo blanco, de lo blanco hacia lo rosita, generando movimientos circulares desde el lado derecho hasta terminar el lado izquierdo y de la parte interna haciendo movimientos circulares sobre las superficies oclusales de los dientes. En este caso, pues así van a ustedes a grabar un video, puede ser explicando esa técnica con un esquema, con un tipo odonto, con su hermanito, con ustedes mismos sobre el espejo, de acuerdo como ustedes prefieran, que el video no dure más de 1 minuto y que quede bien explicada la técnica. Quien explique bien la técnica le va a ganar unas décimas extra a su siguiente parcial. Entonces, pues échenle ganitas. El que tenga un mejor video va a ganar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿El video para cuándo es? El video es para la siguiente clase. Bueno, para el miércoles. Ah, ok. Gracias. ¿Alguien tiene duda? No, doctora. Perfecto. Bueno, pues entonces, si ya no hay dudas y si ya vimos todos los temas de la clase de hoy, pues ya acabamos nuestra clase. La siguiente clase vamos a revisar esas técnicas de cepillado y les recuerdo que nuestro examen va a venir de esmalte, cemento, dentina, pulpa, ligamento, hueso alveolar, caries, periodontitis y gingivitis. Ah, les dejé tarea, ¿no? ¿Les dejé tarea o no? Sí, 5 enfermedades. Ah, pues alguien que las quiera presentar. Yo. Adelante. Ya se ve mi pantalla. Ya. Bueno, la primera enfermedad que yo encontré fue diabetes mellitus. Aquí podía ser bidireccional. La diabetes el aumento de la hiperglucemia iba a fomentar el desarrollo y la progresión de la periodontitis. Igual podía causar daños en la adhesión de los neutrófilos, la quimiotaxis y la fagocitosis, lo que volvía a los pacientes más susceptibles a la destrucción periodontal. Por el contrario, también las enfermedades periodontales, pues iban la diabetes mellitus tipo 2, había un estrés oxidativo que iba a provocar un daño en la acción de la insulina, lo que iba a contribuir al incremento de la glucemia y también iba a provocar una resistencia a la insulina. Esto iba a incrementar la producción de estrés oxidativo y la reducción de las defensas antioxidantes del periodonto. También puse la neumonía. Se iba a dar en pacientes que iban a ser intubados, ya que se iba a perder la barrera natural que existe entre la orofaringe y la tráquea, lo que iba a facilitar que las bacterias presentes en la boca de los pacientes pasaran hacia el tracto respiratorio inferior. Además de que al haber una menor secreción de saliva y una falta de higiene bucal correcta, pues se iba a propiciar la periodontitis. De igual manera, el EPOC, aquí las bacterias presentes en la boca de los pacientes iban a pasar a los pulmones e iban a causar una infección. Además de que iban a compartir factores e indicadores de riesgo como el tabaco, la edad, la obesidad, el estatus socioeconómico y las condiciones de vida.
y se mencionaba que el riesgo de POC en una persona con enfermedad periodontal aumentaba 2.08 veces. También podía inducir un parto prematuro y mencionaba que la inflamación es la ruta común que conduce a contracciones uterinas y cambios cervicales con o sin ruptura prematura de las membranas. Esto podría provocarse por 3 mecanismos. Uno era la diseminación hematógena de productos inflamatorios de una infección periodontal. Otro era la respuesta fetomaterna inmune a patógenos orales o por bacteriemia por infecciones orales. Y por último, la insuficiencia renal. Aquí no había mucha información, pero mencionaban que la inmunoglobulina G elevada ante los patógenos periodontales se iban a asociar a un aumento en la tasa de filtración glomerular. Y sería todo. Ok. ¿Alguien encontró alguna otra cosa? Yo, doctora. Yo, doctora. Ah, Adelante. Primero las damas y después los caballeros. ¿Quién fue? ¿Yuritsi? Sí, doctora. Adelante, Yuritsi, por favor. Me dice si ya se ve. Ya se ve. Ah, bueno, yo encontré... Bueno, yo encontré la leucemia de tipo agudo. Como ya sabemos, esta va a ser una enfermedad hematológica que se va a considerar una neoplasia. Y aquí prácticamente lo que va a ocurrir es que las células leucémicas van a poder infiltrar la encía y con menor frecuencia el hueso alveolar, lo que me va a causar esa inflamación en la parte gingival. Y por lo que va a haber una infiltración de células en el corión gingival y va a generar falsas bolsas en las que se acumula el biofilm dentario y va a iniciar una lesión inflamatoria. Por lo tanto, va a generar el agrandamiento de la encía, de modo que el engrosamiento gingival puede deberse a la infiltración leucémica. Igual encontré la candidiasis oral, que esta es una infección por hongos o micótica en la que la proliferación anómala de hongos, la Candida albicans, va a formar estas manchas blancas y que igual esta misma lesión me va a irritar las encías y también pueden recurrir la lengua y las comisuras de la boca y cuando se limpia es cuando la encía va a generar dicho sangrado. Igual no sé, aquí como tal la fibromatosis gingival, yo la puse porque como tal causaba prácticamente había un aumento del volumen de la encía, llegando a cubrir las coronas de los dientes, pero como ya lo vimos en la clase, no va a haber sangrado, entonces no sé si se considera como que me pueda generar. Sí se considera una enfermedad gingival, pero no se considera como tal una gingivitis. Oh, yeah. Bueno, y esta va a ser de tipo hereditario. Y como ya lo vimos, va a originar problemas funcionales y estéticos como desplazamiento dental, diastemas, dificultades fonéticas y en el proceso de la masticación, retraso en la erupción dentaria, caries y enfermedad periodontal. Y va a estar relacionados con la retención de placa bacteriana generada por el agrandamiento gingival. Igual encontré la gingivoestomatitis herpética, que es una infección vírica dolorosa de las encías, y aquí las encías van a estar infectadas, van a presentar un color rojo brillante, y la infección va a provocar llagas en la boca de pequeño tamaño, y pueden tener una coloración blancas o amarillentas. Ahí, como ya lo explicó mi compañera. Igual aquí encontré la enfermedad de Wegener. Esta es una vasculitis sistémica necrotizante granulomatosa que va a afectar predominantemente el tracto respiratorio superior y me va a generar como tal una encía en fresa que se va a caracterizar por hiperplasia de la mucosa en la papila interdental labial y que se va a extender por el resto de la encía como se ve en la imagen. Y la lesión va a ser un tejido exuberante rojizo, granular y friable y puede acompañarse de sangrado y dolor. Y ya. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguien? Ah, sí, Brandon, ¿no? sí. ¿Ya se ve la pantalla? Ya. Ok. Bueno, aquí puse la definición ya para
no tardarnos tanto. Yo encontré la periodontitis ulcerosa necrotizante, que fue una de las enfermedades que mencionó en la clase la doctora. Esta va a ser una ulceración necrotizante que va a causar dolor y de inicio agudo de la encía, que va a provocar pues la pérdida de inserción y pérdida del hueso alveolar. Y pues se asocia a personas con infección por VIH y recuentos de CD4 inferiores a 400, así como en pacientes con inmunosupresión grave relacionada con la quimioterapia contra el cáncer o desnutrición proteico-energética avanzada. La periodontitis ulcerosa necrotizante puede generar un secuestro del hueso alveolar, como podemos ver en la imagen del lado derecho. Y bueno, aquí la imagen del lado izquierdo, pues es pues muestra la destrucción periodontal severa. Otra causa de periodontitis es la periimplantitis, que es básicamente pues, una enfermedad más grave que causa la pérdida irreversible del hueso alveolar y puede provocar la pérdida de los implantes que haya. Aquí, pues, los tejidos que rodean el implante se inflaman y se aflojan. Como podemos observar en la imagen B, pues hay una radiolucidez periimplantaria, que es una destrucción ósea, y pues las bacterias asociadas con la periimplantitis son similares a la de la periodontitis crónica. En tercer lugar tenemos la recesión gingival, que también la mencionó la doctora. Esta puede incluir, bueno, el origen de esta enfermedad puede incluir la periodontitis crónica grave, predisposición genética, y cepillado de dientes excesivamente vigoroso. Y pues esto puede causar la hipersensibilidad al frío y a los dulces, caries con raíces, molestias al masticar o al cepillarse, y pues esto da una apariencia estética inaceptable. Como cuarto lugar tenemos el absceso periodontal, que son infecciones agudas frecuentes de las estructuras del soporte periodontal, y pues pueden provocar una reabsorción del hueso alveolar que puede confirmarse radiológicamente. Entonces, pues se observan los abscesos. Y pues por último, al igual que en la clase pasada que mencioné las enfermedades cardiovasculares, pues la periodontitis va a estar asociada más frecuente y sostenidamente pues a endocarditis infecciosa en pacientes ancianos, ya que son los más vulnerables debido pues, a enfermedades valvulares degenerativas o calcificadas relacionadas con la edad. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Sí, muy bien. ¿Alguien encontró alguna otra cosa? Sí, yo. Adelante, Jessica. No sé si lo ven. Sí, ya la vemos. Bueno, o sea, el que encontré yo, entre ellas está la obesidad. Es importante saber que, bueno, es algo que encontré, que la mayoría de las enfermedades va a estar relacionada mucho con la inflamación y por eso se relacionan la periodontitis con un proceso inflamatorio. Entonces, tenemos la obesidad, que yo la encontré, y pues esto va a ser una acumulación excesiva de grasa que puede llegar a ser perjudicial para la salud. Ahora, es importante saber que el tejido adiposo va a secretar ciertos factores inmunomodeladores y bueno, vamos a encontrar células adiposas, que estos van a ser adipocitos, macrófagos, que secretan adiposinas. Estas adiposinas tienen dos funciones, ya sea se van a liberar a la circulación sistémica o se va a ir hacia la parte del hígado y el endotelio para generar algún tipo de señalización. Y la adiposina pues va a desempeñar funciones como hormonas o proteínas como la leptina y la adiponectina. Ahora, ¿cuál es la relación? Bueno, la adiponectina va a generar, bueno, es una sustancia que va a ser antiinflamatoria. Y en casos de periodontitis, pues van a provocar niveles bajos de la producción de FNT-alfa. Y este es inhibidor de la adiponectina, es decir, va a generar más un proceso inflamatorio, porque está inhibiendo el antiinflamatorio. Y también van a generar interleucinas 1 y 6. Entonces todo esto va a generar varios procesos inflamatorios y con ello pues van a provocar una mayor susceptibilidad a una infección bacteriana.
Entonces, esa es la relación entre una obesidad y la periodontitis, justamente por su proceso inflamatorio. Y la enfermedad crónica y periodontitis, tenemos que, pues, dentro de su definición, pues, es el daño renal con disminución de la función durante 3 meses o más. Y su tasa de filtración se va a ver alterada, que va a ser menor a 60 mililitros sobre minuto. Y bueno, aquí va a generar igual un proceso inflamatorio, donde van a ingresar bacterias y citoquinas inflamatorias desde el periodonto hasta la circulación sanguínea. Entonces, como vemos, pues dentro de los mecanismos para generar una relación entre una enfermedad y el otro, pues es la inflamación. Y bueno, esto va a generar una inflamación sistémica, va a provocar una disfunción endotelial, una aparición de proteinuria, una trombosis y una fibrosis. Y con esto un deterioro de la función renal. Y pues esas son las dos. Y ya, nosotros ya las creo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Realmente, pues, si se dan cuenta, toda la parte, pues, es, pues, como respuesta inflamatoria, ¿no? Y genera, o se manifiesta como una, o bueno, se encuentra como una manifestación ante cualquier una de las enfermedades que ya me mencionaron. Pues ya también podemos relacionar tanto la caries como la enfermedad periodontal. Creo que también con Brandon fue que a la clase pasada nos lo clasificó también como nos dio la parte del como parto prematuro, ¿no? Donde nosotros podíamos tener esa parte del parto prematuro por la presencia de caries y también por la presencia de enfermedad periodontal. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Recuerden que de sus tareas voy a sacar también preguntas del examen. Entonces, de los que, por eso anoto a los que participaron, porque quien participó, pues de ahí vamos a tomar también preguntas del examen. ¿De acuerdo? Así es que revisen sus presentaciones. Si los que participaron quieren compartir su presentación en la clase, pues será bienvenida. De todos modos, yo les voy a mandar en estos días las presentaciones que les proyecto para que ustedes puedan ir estudiando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿nadie más quiere participar? Bueno. ¿Está Viridiana? Sí, presente. Jocelyn. No está Jocelyn. Dos, Jocelyn, doctora. Gabriela. Mi compañera Gaby tiene problemas con su internet, doctora. Me pidió que le dijera. Ok. Cristian. Presente, doctora. Jessica. Presente. Valerie. Presente. Yuritsi. Presente, doctora. Alan. Presente, doctora. Luis. No está, doctora. ¿No está Luis? Luis, ¿qué? Luis Manuel. No, lo que pasa es que me comentó que se sintió mal y no le fue posible integrarse a la clase. Ok. Brandon. Presente, doctora. Luis Fernando. Presente, doctora. Valeria. Presente, doctora. Alexa. Presente, doctora. Giselle. Presente. Muy bien, entonces tengo que participó Yuritsi, Giselle, Brandon y Jessica, ¿cierto? Sí, gracias. De acuerdo. La clase anterior participó Cristian, Jessica, Brandon, Valeria, ¿cierto? Sí, doctora. Y la anterior tengo a Valerie y Alexa. ¿Alguien más me falta de participación? ¿No? Bueno, conste. Entonces, chicos, disfruten sus días de puente. Nos escuchamos en la siguiente clase.
el miércoles 3, me mandan su video. Si no pueden enviar su video por Classroom, me lo pueden enviar por WhatsApp. Les voy a poner mi teléfono para que lo envíen por WhatsApp. Que no esté muy pesado, que no dure más de 1 minuto porque los voy a revisar. Y y si tienen alguna duda con respecto a eso, pues me pueden escribir. ¿De acuerdo? Cuídense mucho. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Hasta doctora. luego. Que estén bien. Bye.